El producto de dos números de página consecutivos es 342. Encuentra los números de página. Entonces, si estamos viendo números de página consecutivos, y dejamos que el primer número de página sea x, el siguiente número de página debería ser x más 1. Sabemos que un producto de estos números de página consecutivos es 342 y, por lo tanto, x veces la cantidad x más 1 debe ser igual a 342. Entonces, si resolvemos esta ecuación para x, podemos determinar los números de página consecutivos. Así que aclaremos el paréntesis distribuyendo. X veces x es igual a x al cuadrado. Entonces tenemos x al cuadrado más x veces 1 es x es igual a 342. Observe cómo tenemos una ecuación cuadrática. Entonces, veamos si podemos resolver la ecuación factorizando. Así que establezcamos el lado derecho igual a 0 restando 342 en ambos lados, lo que nos dará x al cuadrado más x menos 342 es igual a 0. Ahora veamos si podemos factorizar el trinomio del lado izquierdo en dos factores binomiales. Entonces, debido a que el primer término es x cuadrado, sabemos que los primeros términos en los factores binomiales tendrían que ser x y x. Ahora si tiene factor, necesitamos encontrar los factores negativos 342 que se suman a uno positivo, y eso no es fácil de hacer. Para ayudarnos a hacer esto, encontremos la factorización prima de 342 positivo. Bueno, 342 es par, y si sabemos que es divisible por 2, 342 es igual a 2 veces 171. Y 2 es primo. Luego, para ayudarnos a dividir 171, usaremos la regla de divisibilidad de 3 porque 1 más 7 más 1 es igual a 9. O la suma de los dígitos es igual a 9, y 9 es divisible por 3, entonces es 171. 171 es igual a 3 veces 57. Si necesitáramos, por supuesto, podríamos tomar 171 y bucear por 3. Hay 5 3 en 17. 5 por 3 es 15. Resta, baja el 1. Y hay 7 3 en 21. 7 veces 3 es 21. Y fíjate que 5 más 7 es igual a 12, que es divisible por 3, y por lo tanto es 57. 57 es igual a 3 veces 19. Entonces, ahora tenemos la factorización prima de 342. 342 es igual a 2 veces 3 veces 19. Y observe que 2 veces 3 es igual a 18 y, por lo tanto, sabemos que 342 es igual a 18 veces 19, lo que nos ayudará a determinar los factores negativos de 342 que se suman a uno positivo. Si usáramos un factor positivo de 19 y un factor negativo de 18, obtendríamos 342 negativo y 18 negativo más 19 es positivo, y por lo tanto, un factor binomial es x más 19. El otro factor binomial es x menos 18. Y este producto es igual a 0 cuando x más 19 es igual a 0 o cuando x menos 18 es igual a 0. Entonces, estas soluciones a la ecuación son x igual a negativo 19 o x igual a positivo 18. Pero sabemos que un número de página no puede ser negativo y, por lo tanto, podemos eliminar x igual a negativo 19. Entonces, el primer número de página es x. Entonces tenemos x es igual a 18. El segundo número de página es x más 1, que es igual a 18 más 1, que es igual a 19. Entonces, los dos números de página consecutivos que tienen un producto de 342 son 18 y 19. Espero que hayas encontrado esto útil.